de plaquetas y tiempos de coagulación. Eso va a ser muy importante, siempre los dos. Pero si desde el punto de vista clínico yo estoy viendo petequias, lo más seguro es que sea secundario a un problema de plaquetas, en el número, en su función. Vamos a analizar un poquito más adelante, ¿sale? Esas alteraciones, pero lo más seguro es que sean plaquetas. Pero si yo encuentro moretones, es decir, equimosis, o encuentro hematomas, acúmulos importantes de sangre, sobre todo muy frecuente, sin alguna causa aparente y de repente ya tengo un moretón, sin ninguna causa aparente y ya tengo una hemartrosis, por ejemplo, lo más seguro es que se trate de un trastorno de la fase plasmática, factores de coagulación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál va a ser el dato clínico para que yo sospeche en un paciente? Para que yo sospeche que tiene hemofilia, ¿cuál va a ser la expresión clínica hemorrágica? ¿Quién comenta? López Díaz Mara. ¿Sangrados espontáneos? Sí, pero ¿cuál es la manifestación clínica de lo que acabamos de describir, López Díaz? Se presentarían como hematomas. Hematomas. Entonces, cuando un paciente que cubra criterios, generalmente son pacientes pediátricos al momento de hacer el diagnóstico, y que andaban jugando, brincando, saltando, muy frecuente que ya se tengan antecedentes familiares, ustedes ya saben por qué, ya hay antecedentes familiares. Si hay hermanitos más grandes, pues ya sabemos, y a veces son los hermanitos conocidos de visita en el hospital frecuente, ya sabemos que si ese hermanito viene frecuente con hemartrosis o acúmulo de sangre en las articulaciones, y el hermanito también ya debutó con su hemartrosis chiquito, jugando, pues lo más seguro es que tenga también su hemofilia, seguritos, ¿sale? En cambio, si el paciente viene, ¿sale? Con petequias, lo primero que voy a pensar es que se trate de un problema de plaquetas. ¿Se queda? Y entonces pensaré en otro grupo de patologías, una púrpura trombocitopénica, por ejemplo. Púrpura, el término que acaban de mencionar para describir a las plaquetas. Púrpuras trombocitopénica. Hay púrpuras que también son no trombocitopénicas. Van a, por favor, a comparar los estudios de laboratorio entre un paciente que tiene una púrpura trombocitopénica primaria, cómo se ven los datos de laboratorio, qué hallazgos hay de laboratorio en la citometría hemática y en los tiempos de coagulación, en un paciente con una púrpura trombocitopénica primaria y un paciente que tiene una púrpura de Jenosch-Schönlein. Van a ir a buscar qué es una púrpura de Jenosch-Schönlein, con H, así como Chihuahua, ¿no? Púrpura de Jenosch-Schönlein, Jenosch, con H. Y van a comparar cómo se ven los estudios de laboratorio, púrpura trombocitopénica y Jenosch-Schönlein. El diagnóstico diferencial en el estudio de laboratorio está precisamente en la cuenta de plaquetas. Aunque si ustedes revisan la causa de la enfermedad, pueden estar muy asociadas en la causa de la enfermedad. Algunos pacientes hacen púrpura trombocitopénica y otros pacientes harán, a lo mejor con la orientación a la misma etiología, una púrpura de Jenosch-Schönlein. ¿Se queda? Los van a comparar. Seguimos platicando entonces de plaquetas. Si hay algunas alteraciones que a lo mejor son de las patologías más raras, no tan frecuentes, el síndrome de Bernard, el síndrome de Scott, pacientitos que de repente se cepillan los dientes y empiezan a presentar gingivorragias o sangrado de encías, y que nos orientan a pensar en ese momento, pues, pacientitos que tienen síndrome infiltrativo, hepatomegalia, esplenomegalia, y entonces yo pienso a lo mejor por la edad del paciente, si es pediátrico, en una leucemia. Y entonces, importante, regresamos otra vez al concepto siempre clínico. La edad del paciente, factores de riesgo, ¿sale? Y entonces empiezo a pensar cuál sería la posibilidad de ese sangradito. Lo observo,
la manifestación clínica, petequias, equimosis, hematomas. Ya estoy pensando en la fase de hemostasia que pudiera estar afectada. ¿Sale? Bueno, hay medicamentos que se pueden utilizar en un paciente dentro de los factores de riesgo para un problema de hemostasia, que el paciente puede estar tomando medicamentos que puedan alterar tanto la función de las plaquetas como alterar también la coagulación, la fase plasmática. Van a investigar qué medicamentos pueden alterar la función plaquetaria y qué medicamentos pueden alterar la función de la coagulación. Esos medicamentos se pueden dar con esa intención. Por ejemplo, intención de antiagregante plaquetario. Hay medicamentos que se administran al paciente con una intención de anticoagulante. Hay medicamentos que se toman en el que mi principal objetivo no es obtener esa respuesta, pero que sí puede ser un efecto secundario a la administración de ese paciente, de ese medicamento que requiere el paciente. ¿Sí queda? Entonces vamos a comparar cuando yo lo estoy utilizando con un fin farmacológico, terapéutico, y cuando es el resultado de un efecto secundario que yo espero encontrar en el paciente porque deba de tomar ese medicamento que lo estoy indicando para otra razón. ¿Sí quedó claro el concepto? Agreguen a su lista también, por ejemplo, qué es un INR. ¿Qué es el INR? Y entonces es un estudio que vamos a utilizar para la vigilancia de los pacientes que están anticoagulados. INR con mayúscula. Hasta ahí voy, estamos dando conceptos fisiológicos, fisiopatológicos. Seguimos platicando de la función de las plaquetas. ¿Qué le vamos a estudiar a una plaqueta en los estudios de laboratorio? Bueno, el estudio de laboratorio, como la citometría hemática en la fórmula roja y blanca, tiene varios parámetros también. Y entonces, fíjense que, por ejemplo, que aunque el EDTA es un anticoagulante que es el que mejor preserva la estructura de los elementos formes de la sangre, leucocitos, eritrocitos y plaquetas, con el EDTA también se puede favorecer de que haya acúmulos de plaquetas, que se apelotonen un grupito de plaquetas. Entonces, la cuenta de plaquetas puede verse alterada porque se forman esos pequeños acúmulos, que para eso el frotis sanguíneo me puede decir que ve plaquetas acumuladas así, y entonces eso es importante para entender si realmente el paciente para la cuenta tiene trombocitopenia o solamente es parte de ese mismo proceso que hace en el tubito morado con el EDTA, en el que se ven un montón de plaquetitas agregadas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué le estudiamos entonces a la serie trombótica de la citometría hemática completa? Le vamos a estudiar tres cosas principalmente. Estudiamos el número de plaquetas, también le vamos a estudiar un volumen plaquetario, un volumen de distribución plaquetaria y su morfología a través del frotis sanguíneo. Y aquí utilizamos también términos que a la descripción del resultado de laboratorio son los que yo tengo que utilizar cuando hago mi descripción de los hallazgos de laboratorio. Ya tengo mi resultado y entonces yo veo que la cuenta de plaquetas está baja. Entonces yo digo que hay plaquetopenia. También puedo decir trombocitopenia. Cuando la cuenta de plaquetas está por arriba del valor de referencia, yo digo que el paciente tiene plaquetosis. También puedo decir que tiene trombocitosis. ¿Sí? Generalmente el término plaquetosis decimos, tiene muchas plaquetas. ¿Hasta ahí vamos?
Vamos a platicar ahora del volumen plaquetario. ¿Quién se quiere ganar un punto de calificación para este mes? Segundo punto que regalamos ya en el primer día del clases para esta unidad. ¿Quién se quiere ganar un punto de calificación para este mes? Preguntas. ¿Quién quiere ganarse un punto? ¿Nadie? Bueno, al igual que cuando medimos el volumen corpuscular, es decir, el volumen eritrocitario, como índice eritrocitario, ¿recuerdan? El volumen corpuscular medio de los eritrocitos, también medimos un volumen plaquetario. Y ese volumen plaquetario, también la unidad de medida, es el femtolitro, o la micra cúbica. Generalmente la gran mayoría de los laboratorios nos reportan como estudios automatizados, ¿sale? El femtolitro. Y entonces la distribución de volúmenes plaquetarios se determina a través del volumen plaquetario medio y la unidad de medida también es el femtolitro. Y a través de un frotis sanguíneo, que es la tercera parte de esta serie trombótica, estudiamos también la morfología de la plaqueta. Y entonces, ¿qué nos puede reportar el laboratorio? Al ver el frotis sanguíneo, me puede decir que está observando pequeños agregados de plaquetas. Y entonces se pueden hacer pruebas de laboratorio para ver si son agregados de plaquetas o son residuos de fragmentos de membrana celular eritrocitaria que también se pueden confundir. Aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y entonces hay pruebas de laboratorio que me sirven para saber si se trata de fragmentos de membrana celular eritrocitaria que están apelotonados todos, o si se trata de plaquetas pegaditas todas ellas en pequeños acúmulos. Y hay una prueba de laboratorio que se conoce como agregometría plaquetaria. Para eso se va a utilizar. Pero eso no se pide de rutina, solamente si esto tuviera alguna representación, algún valor de interpretación en el paciente. La agregometría plaquetaria es una práctica de laboratorio en el que se utilizan sustancias químicas para ver la respuesta de plaquetas a su agregación. Tercer punto de calificación que vamos a regalar en esta clase. ¿Quién quiere ganarse un puntote de calificación? Voy a hacer una pregunta de fisiología. Bueno, la pregunta va relacionada con esta. ¿Se acuerdan que en fisiología hicieron, y también en bioquímica, si no mal recuerdo, hicieron una práctica, sobre todo en fisiología, hicieron una práctica en la que toman eritrocitos y los metemos en diferentes soluciones de diferente tonicidad, ¿no? Metimos eritrocitos en una solución hipertónica, hipotónica y normotónica.